Estimado radioescucha, televidente, muy buenas tardes. Gracias al primer modulador del universo, estamos nuevamente con ustedes presentándoles el programa Aprendiendo con la Verdad. Hoy tenemos la presencia del doctor Juan de Dios Martínez Polanco, presidente del Consejo de Desarrollo Región Norte, con quien tendremos una entrevista franca y directa, poniendo desde ya a la disposición de ustedes el teléfono 511-703. Le damos la bienvenida al doctor Martínez Polanco, agradeciendo su presencia, trasladándole los micrófonos para su saludo inicial. Esta fue la parte introductoria que desarrollamos el 23 de diciembre de 1989, hace 23 años, que tuvimos la presencia como segundo programa de Aprendiendo con la Verdad. Y hoy nuevamente estamos precisamente con este personaje nuestro de acá de la ciudad de Cobán, como lo es Juan de Dios Martínez. Juan de Dios Martínez, bienvenido una vez más al programa Aprendiendo con la Verdad y gracias por aceptar nuestra invitación. Roberto, muchas gracias por dar la oportunidad de participar en este tipo de programas que son tan necesarios para la cultura democrática, para el desarrollo de las sociedades, especialmente en nuestros países donde siempre la libertad de expresión ha sido restringida. Cuando hacías remembranza de hace 23 años, recuerdo fehacientemente que mirábamos el futuro con mucho optimismo. Pero antes de ver eso y decir, bueno, ¿qué irá a pasar de aquí a 25 años? Yo quiero en realidad manifestar que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que hemos vivido y por lo que nos toca vivir y experimentar. Estamos acá porque Dios lo ha permitido. Has desarrollado un programa que es pionero en este tipo de situaciones en Alta Verapaz y en muchos departamentos, porque Dios lo ha permitido. Cuando uno comienza a asimilar, no del diente al labio, sino fehacientemente que todo lo que pasa es por la voluntad de nuestro Señor, el mundo se mira distinto. Absorbes la vida y los acontecimientos de una manera más objetiva, más realista, más contento, aunque nunca satisfecho. Yo creo que esos 23 años en nuestro país han sido hasta cierto punto de un avance lento, pero sí hay que reconocer que hay un avance. En el momento que yo me presenté a tu programa, yo estaba, no recuerdo bien, presidente del sí, Consejo. pero sí tenía poco tiempo de haber haber asumido ese cargo, después de haber sido gobernador de Alta Verapaz. Y a mí varios me lo manifestaron, y me lo manifestó el señor presidente de la República en ese momento. Recuerdo que en el despacho presidencial me dijo: Juan de Dios, si usted quiere, no acepte el cargo de presidente del Consejo y se queda como gobernador, no hay ningún problema. Cuando vi quienes estaban sentados a la par mía iban a asumir el cargo de presidente del Consejo de Desarrollo, lo vi como una enorme oportunidad, porque en realidad el sistema de consejos de desarrollo es el sistema que debería ser el sistema más democrático para la creación de desarrollo y progreso de nuestros pueblos. En realidad el sistema de consejos de desarrollo es un sistema piramidal, donde se deben de respetar las necesidades sentidas de la población. Con el transcurso del tiempo y algunas modificaciones que se han hecho, este sistema de consejos se ha vuelto un sistema de negociaciones, en donde muchas veces la base, que serían las comunidades, en este caso los COCODES en el área rural, el nivel de propuesta nunca es satisfactorio. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucho componente político. Y cuando digo político, me inclino al político partidario. Eso mismo ha hecho que se tergiverse, pero también es cierto que en determinado momento se ha logrado de una u otra forma tener la presión social de la base de las comunidades para tratar de intervenir y hacerse sentir. Entonces, después de estos 23 años, uno tiene que estar contento con lo que se ha evolucionado, como digo, no satisfecho. En realidad tienes razón, Juan de Dios, cuando te refieres a que en realidad se dio una oportunidad y por supuesto hay que considerar de que las cosas en el país han ido de más
de menos a más. Y por supuesto hay que reconocer que el espíritu de la ley de los consejos de desarrollo va en esa línea de la democratización y del consenso del desarrollo de los departamentos y de las regiones. Y recuerdo que esto también hay que darle mérito a quien mérito merece, como es la situación de que cuando se produce el golpe de Estado hacia el general Lucas e ingresa el general Ríos Montt, se impone la institucionalidad denominada Coordinadora Interinstitucional, que hoy es ni más ni menos que el Consejo de Desarrollo, solo que de una manera más amplia y normada, reglamentada, no impuesta. Recuerdo muy bien que la Coordinadora Interinstitucional iba en esa línea de empezar a escuchar a los sin voz, o sea, que realmente el Consejo Departamental fuese la voz de los sin voz. Sin embargo, esto como que hoy por hoy, no sé cuál sea tu percepción, pero sí temo que el espíritu de la ley se está perdiendo. Y se está perdiendo por la pasividad de la sociedad. O sea, la sociedad guatemalteca no valora lo que hemos avanzado en 25 años, en 23 años, en 20 años. Y esto es peligroso porque en la medida que la sociedad sea apática y siga durmiendo, se puede ir debilitando el espíritu de la legislación y el espíritu de la democratización. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo comparto completamente tu criterio, tu forma de pensar, y creo que debemos de ir analizando algún proceso de desgaste que se ha dado, no solo en las instituciones públicas, sino en los partidos políticos, que al final de cuentas son los vehículos legalizados para optar a los cargos, para optar a incidir en las grandes decisiones de este país. Recuerdo que el gran problema que hubo para la elaboración de la Constitución que ahorita nos rige, en el 1985, fue el tema de la tierra en función social. Estamos hablando de más de 25 años. Claro. Fue un asunto con una presión casi similar a la que ahora hablan sobre la Ley de Desarrollo Rural Integral. La iniciativa privada en ese tiempo, agrupada en el CACIF, se opuso y en realidad logró presionar para que no quedara ese texto en la Constitución, por asuntos de interpretación. Después de tantos años nos estamos dando cuenta de que se quiere volver a impulsar ciertas normativas que faciliten el desarrollo en el área rural, pero que también, por el correr del tiempo, es bueno que se trate de consensuar más con los distintos sectores, porque las condiciones no son las mismas. Entonces, con todo ese tiempo, uno se va dando cuenta del desgaste que sufren las instituciones, los partidos políticos, pero también se va dando cuenta uno que el ser humano es el factor fundamental. No es cuestión de leyes, es cuestión de actitudes. De actitudes, y como yo lo he dicho muchas veces, uno mira y observa personas con doble moral, que nunca van a lograr en realidad sentirse felices por lo que han hecho o lo que han representado, porque saben fehacientemente que de una u otra forma han logrado sus objetivos muy personales a través de medios espurios, inmorales e ilegales. Esto está deteriorando nuestra sociedad porque estamos trasladándole a los jóvenes el hecho, por ejemplo, de asumir puestos en el sector gubernamental para ir a elevar nuestros bolsillos y hacer 2 o 3 obritas que representen una visión material hacia la población y que, asumiendo que la población se contenta con poco y no cosas de fondo, estamos tranquilos, porque podemos nosotros decir que podemos perpetuarnos en nuestras posiciones por 8, 12 años, no sé. Esto es peligroso porque cuando los nuevos líderes juveniles comienzan a asomarse, se dan cuenta que todo es un negocio. Entonces, es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Entonces venimos y nos damos cuenta que lo que primero se hace es copar las posiciones estratégicas a través de personas que saben que eso es un negocio. Y son pragmáticos en cierto modo,
y cuando te topas con que tenés que intervenir en algo, como que ya estás anticuado, ¿va? Como dicen, bueno, las cosas son así, así tienen que caminar, te sentís incómodo. Pero esto es muy riesgoso para el país. Honduras nos está dando ejemplos cercanos, dos intentos de golpes de Estado, porque lo que acaban de hacer la Corte Suprema de Justicia hondureña es un golpe de Estado. Lo hicieron con otro presidente que fue electo, que a pesar que también el país hondureño tenía que reaccionar a las arbitrariedades y ilegalidades del presidente en ese momento constituido, sí, en realidad fue un golpe de Estado. Eso hay que tener mucho cuidado, y estamos platicando hoy 18 de diciembre del 2013, y vamos a ver cómo sigue la situación de aquí a unos 4 o 5 años, pero yo en ese aspecto tengo cierto temor. Recuerdo bien que cuando defenestraron al presidente Jorge Serrano, el tumorcito que estaba originando todo el cáncer era el Congreso de la República. Y hubo una autodepuración, pero volvimos otra vez a lo mismo. Entonces la irresponsabilidad de algunos directivos políticos, no voy a decir dirigentes políticos. Dinosaurios les llaman muchos. Eso podría tener también repercusiones en el sistema. Porque salió ya en un medio de comunicación que la población a nivel de Centroamérica, por ejemplo, ya no confía en las autoridades, ya no confía en la clase política. Exactamente. Entonces, nos damos cuenta que cosas tan sencillas como estarse ubicando en cualquier partido político, ya no creer en ideología, o bien ver que la negociación a nivel alto representa bastantes réditos personales, es lo que más importa. Eso en realidad es lo que más está incidiendo en el desarrollo democrático del país y por ende en el desarrollo de todas nuestras ciudades. Vemos en todo el país de Guatemala, para mí es un caos en cuanto al respecto, para mí es un sistema que puede colapsar. La gente tiene que protestar con medidas de hecho, pero quiero subrayarlo, porque muchas veces el sistema de diálogo no es efectivo. Es un sistema de diálogo para ir durmiendo las inquietudes, irlas atrasando, y tenemos que ser francos y sinceros al aceptar que nosotros hemos tenido la culpa, digo nosotros porque somos todos, en no buscar la viabilidad a través de otros mecanismos. Por ejemplo, y es que no hay apertura para el diálogo. Exacto. Por eso mismo decía yo, el diálogo inclusive ha sido inefectivo. Ha sido un diálogo para apaciguar las situaciones siempre, se forman las comisiones y ahí vamos. Creo que ahora que se está hablando de modificaciones a la Constitución, yo miraba que eran demasiados los cambios, que en determinado momento tal vez sí son buenos para oxigenar la Constitución, pero demasiados y se pierden, porque podría pasar lo que pasó cuando en el 89. Estaba el presidente Ramiro de León Carpio, que al final de cuentas aumentaron las propuestas, la población se confundió y se manipuló, y lo esencial claro, creo que no eran más de 10 reformas a la Constitución de acuerdo valga la redundancia, a los acuerdos de paz. Pues. Entonces, yo creo, Roberto, que nosotros en este país y en muchos países, cuando no representemos verdaderamente lo que somos, lo que sentimos y cómo nos hemos formado, va a ser bien difícil el cambio. Estamos en lugares como, por ejemplo, te congregas en una iglesia, sos miembro de padres de familia de un colegio, y en las dos instituciones mirás cosas que no puede ser. ¿Qué producto estamos sacando? Pero que para muchos es normal. Bueno, tendría que aceptarse como normal. Sí, y eso lo estamos normal. ¿Sí? Porque yo he visto gente que está ahí dirigiendo movimientos cristianos en las diferentes iglesias o denominaciones, como le quieran decir, y cuando pasan a la cosa pública, su demostración práctica es otra, ¿verdad? Damos un Están ejemplo. A la par de los dirigentes religiosos y supuestamente santificados. Para mí ese es el reto, verdaderamente es el reto. O sea, no podemos estar cerrando los ojos a hechos que sabemos positivamente que hay tranza, hay negocios en
todo el Pero ¿y andamiaje. esos dirigentes religiosos que lo saben y no hacen absolutamente nada? ¿Cuál sería tu llamado a ellos? Precisamente, Porque es exceso de tolerancia, decir, bueno, precisamente, ¿por qué estamos formando? ¿Qué estamos haciendo? No puede ser posible que solo nos congreguemos para que en determinado momento esto sea una iglesia grande, una mega iglesia, o que cuando tenemos ciertas necesidades internas por un montón de razones, busquemos congregarnos, o busquemos participar en una asociación o en un club para decir vamos a ir a dejar tinacos a tal lado, vamos a ir a regalar medicina, que nos vinieron lentes, que nos vinieron tal cosa, queriendo nosotros en esos limpiarse momentos, de todo pecado a través del regalo. O conseguir indulgencias, por decirlo así, ¿verdad? Esto para mí es fundamental, porque es cuestión de formación, Roberto, es cuestión de formación. No podemos estarle hablando a la población con ciertos parámetros y nosotros siendo diferentes. El cambio es verdaderamente dificultoso porque somos seres humanos, pero lo tenemos que ir haciendo. Porque, pero algunos dicen que el cambio ya llegó. bueno, a veces son eslogan como cualquier eslogan comercial, pero yo creo que en todos los aspectos el ser humano es el fundamental, ¿verdad? La felicidad no la lográs, Roberto, si no conseguís internamente es decir, que desarrollarte. coincidimos que este país no es cuestión de leyes, no es cuestión de hacer más leyes, sino es cuestión de actitudes, de todos. Completamente, yo creo que tenemos demasiadas leyes. ¿Ya? ¿Para qué más? Demasiadas leyes, ¿verdad? Y leyes hechas a la medida de ciertos grupos de presión que al final de nada sirven. Exacto. O sea, de nada sirve tener más leyes si de todas maneras no se cumplen. Y si aquí este es un país de presión, es un país en el cual no vale la ley, sino vale qué cantidad de gente puedas juntar para ir a hacer una manifestación y que te toleren cualquier arbitrariedad contraria a lo que dice la ley. Sí, pero por eso partimos a eso, porque si en determinado momento miras que un funcionario público hace lo que se le antoja, o ciertos grupitos que tienen posición en las altas esferas hacen lo que quieran, y uno dice, bueno, ¿cómo es que violan la ley en tal cosa y de todos modos por alguna guisachada son liberados de sus responsabilidades? Entonces la desconfianza, la apatía, el escepticismo que va creando eso en la población es nefasto por varias razones. Primero, cuando alguien que ha participado políticamente en partidos políticos invita a otras personas a incorporarse, lo primero que le dicen, no, eso no sirve, eso está aquí, que no. Bueno, entonces dejan el espacio abierto para que otros participen. Bueno, aparte, como con el correr del tiempo, como que se le da la razón a ese pensamiento, ¿verdad? Es decir, bueno, yo reconozco que fulano de tal me dijo, no participo en un cargo de elección, ¿por qué? Estamos comprobando que ahí se llega a hacer esto o no se puede hacer lo otro. Bueno, de ahí venimos con esto que es también irónico, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros solo criticamos. Yo siempre he dicho, bueno, en nuestra familia nunca hay corruptos, todos lo decimos así, ¿verdad? O no lo creemos o buscamos excusas, pero en las otras familias siempre hay, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, nosotros internamente tenemos que ver cómo estamos, ¿verdad? No, y incluso en las familias, cuando alguien llega al poder o llega a tener la oportunidad de administrar una institución, lo primero que le dicen, o llega a ser diputado, lo primero es, hoy es su oportunidad. En lugar de decirle, mire, usted tiene que ser el ejemplo de la familia en ese cargo, lo primero que le dice la familia es, hoy es su oportunidad, hoy le tocó a usted y aprovechemos. Y empiezan con las recomendaciones de los familiares, a meter un montón de cosas. Desde ahí está el fallón, pues, que la misma familia no cuestiona ni presiona que las cosas se hagan de manera correcta. Una vez salgamos beneficiados, no importa, como dice, bueno, los demás son los corruptos, nosotros no. Sí, yo creo que en este aspecto el balance que juega la familia es fundamental, ¿verdad? Yo considero que tu esposa tiene que ser un fiel en la balanza para decirte, no puede ser posible que si tú ganas tanto o tenemos ingresos por tanto, pues tengamos un ritmo de vida de este calibre, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces, las mujeres que son fundamentales para poner freno, poner el clutch, como dicen aquellos, no juegan ese papel, porque les gusta por vanidad, se van acomodando a un ritmo de vida que no tenían anteriormente, ¿verdad? Entonces, como que
apañan el hecho que el esposo, ahora funcionario público o dignatario de la nación, perciba esos ingresos. Y la verdad es que a la larga, aunque en Guatemala yo considero que el funcionario público es mal pagado. Yo no he encontrado un empleado público, un funcionario, un dignatario modesto, que tenga una vida normal, que siga con su mismo ritmo de vida. Como que cambian de estatus. Y no es porque tengan buenos salarios, sí, sino son buenos negocios. Sí, yo considero que son buenos negocios porque hay gente que está metida en el ámbito gubernamental y no tienen absolutamente, en el aspecto económico no tendrían necesidad. Pero el asunto de, como decía un personaje por ahí que ahorita están pasando en una serie de televisión, si no tenés el poder, no tenés nada. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tenés el poder, no tenés nada. Y muchos dicen con el dinero se consigue el poder, pero muchas veces el abrir una puerta significa una serie de contactos. Eso es lo que a la gente le gusta, el poder, la exposición pública, ¿verdad? Estar en los medios, que se diga y que no se diga. Eso a mucha gente le encanta y le fascina. Pero yo sí creo que eso es lo que en estos 20 y pico de años, después de lo que inicialmente hablamos, lo que sí ha en realidad retrocedido es la calidad moral. Y la calidad moral de la comunidad también, o sea, ni siquiera vamos a hablar de aspectos individuales de ciertos sectores, sino está casi generalizado, ya es normal que la sociedad acepte ese tipo de situaciones. Y lo digo con mucha solvencia cuando las comunidades permiten, toleran que les impongan a sus cocodes, por ejemplo. O sea, viene el partido en el poder y le dice, este es el cocode que tiene que funcionar aquí, ustedes no tienen derecho a hacer la asamblea. Desde ahí ya se acomodó la sociedad, en lugar de decir, no señor, aquí la ley dice que hay que hacer una asamblea, y usted no tiene que venir a involucrarse acá. Completamente de acuerdo, Roberto. Parte de esto es el desconocimiento. Yo sí a eso ya no le apuesto, fíjate, Juan de Dios, porque ahora con la tecnología y con todas las organizaciones no gubernamentales que han trabajado en el campo, yo eso ya no lo... Hace 23 años, que fue la razón por la cual nació este programa, sí, hace 23, pero hoy las comunidades te conocen mejor la ley de descentralización, la ley de consejos, que la misma población urbana. No, el área rural participa más y conoce más. El área urbana no participa, no quiere participar ni conoce. Pero sí habla y critica. Exactamente, y habla y critica tomando un cafecito por ahí y hasta ahí. Hasta ahí. No comienza, por ejemplo, si tú los invitaras a un par de personas por ahí que en determinado momento vinieran a exponer algo, no te aceptan muchas veces. No te aceptan. Pero yo sigo creyendo que es desconocimiento, Roberto, porque yo me he topado con estudiantes de derecho de últimos años y abogados recién graduados y muchas veces no conocen las leyes. Bueno, porque la universidad tampoco quita lo bruto. Sí, lo que la natura no da, esa la marca no lo quita. Pero a lo que vamos es a esto, que si a ese nivel hay desconocimiento, la interpretación que se hace en las comunidades, porque yo lo viví siendo concejal municipal, siendo gobernador inclusive, que la gente estaba siendo capacitada en ciertas cosas, pero le faltaba algo. Le faltaba algo, porque necesitan tener una entidad de apoyo, una entidad que diga, por ejemplo, yo vi muchos procesos presentados, quejas presentadas a la Procuraduría de los Derechos Humanos que no caminaron. En realidad los grupos, las personas afectadas, acudieron a donde tenían que acudir. Pero es infuncional la institucionalidad. Exacto. Ahí quedó, ¿verdad? Ahí quedó todo. Pero también, o sea, después como que apaciguan el asunto. Bueno, nosotros nos quejamos y no hicieron nada. Como nos pasó a nosotros, siendo concejales en la anterior administración. Llegamos a la Contraloría de Cuentas, al Ministerio Público, y ahí quedó todo, ¿verdad? Porque nosotros hicimos una denuncia en el Ministerio Público y no pasó nada. Ni siquiera nos volvieron a citar, ni nada por el estilo. Entonces dice uno, ¿dónde está esa puerta que no te deja traspasar más allá? Y no es por desconocimiento, porque uno va y acude a las instancias que legalmente está permitido plantear una querella, una queja, ¿no? Y así pasa en las comunidades. La institucionalidad del Estado es ausente e infuncional, o es infuncional y ausente.
Ahora, ¿qué hacer para que esto sea funcional? Porque no podemos seguir esperando otros 23 años o 25 años. ¿Cuál es tu consejo, tu recomendación a esa pasividad de la población? Si verdaderamente quieren seguir viendo o quieren ver a las nuevas generaciones como esclavos, como títeres, como gente que realmente solo va a obedecer pero no va a pensar. Y es cuestión, pues, es cuestión de formación, de principios y valores. Muchas veces dice, si en el hogar no se hace esto, ¿cómo van a querer sacar este producto? Un ejemplo clásico es nuestro fútbol. Si nosotros no formamos desde el inicio con maestros especializados en niños futbolistas, no podemos esperar llegar a un mundial o hacer un papel decoroso, ¿verdad? Porque no solo es de llegar, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta nosotros que en nuestra vida también nuestros políticos es el reflejo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es corrupta. Sí, el asunto está que permitimos... Y la sociedad en general, o sea, ahí sí, se van iglesias, todos vamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cuestión de formación. Cuando las instituciones públicas como las escuelas, los institutos, las privadas como los colegios, las universidades, no tenemos algo de formación. Yo recuerdo, Roberto, que hace años nosotros teníamos clases de ética y moral. Por supuesto que no nos vamos a dar un baño de niñitas de primera comunión ni nada por el estilo. De pureza. Pero considero que en medio de todo lo que somos seres humanos y pecadores, hemos avanzado algo, o por lo menos en ciertos aspectos se nota la incidencia de aquellos maestros que incidían en principios y valores, las clases de ética y moral. Ahora no se quieren meter a eso en los colegios, porque en determinado momento podrían interpretarse mal. No, eso, para mí la formación desde niños es lo que puede cambiar en nuestro país. O sea, la educación ha ido de más a menos también, en la calidad educativa en las escuelas. Mira, antes recibíamos clases mañana y tarde, pero en eso se convirtió a solo una jornada y cayó el sistema educativo. Bueno, pero eso lo vamos a platicar, vamos a hacer una pausa y en breve estamos nuevamente en la intimidad de sus hogares.